En el mundo científico, muchos creían tener ya la respuesta sobre cómo los antiguos egipcios cortaban el granito. Herramientas de cobre, martillos de piedra y decenas de miles de trabajadores agotados. Así que introdujeron los datos del famoso yacimiento de Asuán en la inteligencia artificial Grok, esperando que la máquina confirmara lo que los libros de texto siempre habían sostenido. La IA se negó. La respuesta que devolvió estaba tan lejos de cualquier cosa que los investigadores habían anticipado que dejó la sala en completo silencio. Porque si la inteligencia artificial tiene razón, las marcas talladas en esa piedra no pudieron haber sido hechas por quienes la historia insiste en señalar como sus autores. Entonces, ¿qué fue lo que detectó? Quédate conmigo, porque una vez que lo ves, ya no puedes dejar de verlo. La cantera de Asuán. A orillas del Nilo, en el sur de Egipto, existe un lugar que lleva generaciones inquietando en silencio a científicos e historiadores. Se llama la cantera de granito de Asuán. A primera vista, parece casi nada. Bloques enormes a medio terminar, piedra abandonada, el silencio plano del desierto aplastándolo todo. El tipo de lugar que un grupo de turistas recorre en 5 minutos. Pero en el momento en que te acercas a la roca, esa sensación de lo ordinario se desvanece por completo. Comencemos por la piedra misma, porque la piedra es el problema central. No se trata de caliza blanda ni de arenisca desmoronada. Esto es granito. El granito ocupa aproximadamente un 7 en la escala de dureza de Mohs, lo que significa que resiste el corte con tanta tenacidad que incluso con maquinaria industrial moderna, trabajarlo se considera una tarea seria. Quienes lo cortan de forma profesional te dirán que puede sentirse más duro que el acero común. Guarda bien ese dato, porque todo lo que viene a continuación depende de él. Ahora observa lo que realmente está tallado en ese granito. Largos cortes curvos y continuos recorren la roca con un espaciado casi perfecto. Parecen haber sido trazados por algo que rodó sobre la superficie en un movimiento suave e ininterrumpido. En algunos puntos, las marcas se funden entre sí como ondas que se expanden sobre agua en calma. Ninguna ruptura brusca, ningún caos disperso. Ninguno de los trazos irregulares y entrecortados que una mano humana cansada deja naturalmente. Casi todo aquel que las ve por primera vez reacciona de la misma manera. Se inclina hacia adelante, guarda silencio y formula en voz alta la misma pregunta. ¿De verdad tienen miles de años estas marcas? Porque a simple vista parecen exactamente el resultado de una máquina moderna. Y esa intuición visceral de que algo aquí no encaja es precisamente donde este misterio comienza a resquebrajarse. La teoría clásica. Durante mucho tiempo, los libros de historia han ofrecido una respuesta firme y tranquilizadora. Los antiguos egipcios, dicen, no emplearon ninguna tecnología misteriosa en esta piedra. Usaron dolerita, una roca brutalmente dura que a veces recibe el nombre de diorita, moldeada en bolas y martillos pesados. Los trabajadores golpeaban el granito una y otra vez, hora tras hora, hasta que éste cedía lentamente y tomaba la forma deseada. Esta sigue siendo la versión que se enseña en la mayoría de las aulas hoy en día. La escala de la empresa es verdaderamente asombrosa. La pirámide de Keops se eleva casi a la misma altura que un edificio de 50 pisos. Los historiadores estiman que decenas de miles de trabajadores pasaron por estas canteras, con cifras que frecuentemente rondan los 20.000 obreros, alrededor de 15.000 rotando en turnos superpuestos. De modo que el trabajo nunca se detenía. La labor se describía como despiadada. Hombres golpeando piedra durante cerca de 12 horas seguidas, día tras día, durante meses y a veces años, antes de que un solo bloque grande se separara del lecho rocoso. Sobre el papel, la teoría se sostiene. Pon a suficiente gente en una tarea imposible, dales suficiente tiempo,
y hasta lo imposible comienza a parecer alcanzable. Es un argumento válido que merece reconocimiento. El problema surgió cuando un grupo de investigadores dejó de debatir la teoría y decidió ponerla a prueba de verdad. Construyeron réplicas de las herramientas de percusión que describen los textos académicos. Contrataron artesanos hábiles y robustos que golpearon grandes bloques de granito miles de veces, exactamente de la manera que plantea la versión oficial. Todos esperaban que el granito fuera adquiriendo lentamente ese mismo aspecto antiguo. No fue así. Las marcas que dejaban los martillos eran toscas e irregulares. Algunos golpes cortaban profundo, otros apenas rozaban la superficie. Cada impacto caía de manera distinta. En algunos puntos, los bordes se desmoronaban. En otros, la superficie se astillaba y se rompía en fragmentos. No había un espaciado limpio. No había ninguna curva elegante. Solo estaba el desorden honesto del esfuerzo humano. Y lo que hizo que el experimento resultara tan revelador no fue simplemente que fracasara, fue la forma en que fracasó. Cuanto más duro trabajaban los hombres, más irregular quedaba la piedra. La velocidad introducía más errores, no menos. La fatiga se instalaba antes de que pasara la primera hora. Los agarres se aflojaban. La separación entre golpes variaba. Porque eso es, sencillamente, lo que hace un cuerpo vivo. Habían partido con la intención de confirmar el manual, y, sin pretenderlo, acabaron refutando justo la parte que todos daban por cerrada. Ahora coloca ese resultado junto a las marcas reales de Asuán, y el contraste resulta casi violento. Los cortes auténticos parecen como si una herramienta hubiera recorrido la piedra en una sola dirección constante, a una velocidad uniforme. Largos arcos curvos, espaciado casi idéntico, un nivel de consistencia que no debería existir, porque no importa cuán hábil sea una persona, el cuerpo tiene límites. La gente se cansa. El ángulo de cada golpe se desvía con el tiempo. Esa desviación no es un defecto, es biología. Y sin embargo, en las marcas de Asuán, esa inconsistencia humana tan ordinaria brilla prácticamente por su ausencia. Este es el punto exacto en que la historia de siempre y la piedra dejan de coincidir. Cuando los investigadores aceptaron que la teoría estándar no podía explicar del todo las marcas, lo intentaron de otra manera. En lugar de apoyarse en opiniones humanas o en suposiciones heredadas, pusieron toda la cuestión en manos de una inteligencia artificial y le pidieron que evaluara las pruebas sin prejuicios, sin saber qué respuesta esperaba alguien. Primero construyeron los datos mediante una técnica llamada fotogrametría. Miles de imágenes superpuestas de alta resolución fueron ensambladas en modelos digitales tridimensionales precisos de las superficies de la cantera. Modelos que puedes rotar, ampliar y medir desde cualquier ángulo hasta el más mínimo detalle. Todo eso fue alimentado luego en el sistema analítico de Grok AI, configurado para comparar las marcas dejadas por distintos tipos de herramientas. Y este punto importa. A la inteligencia artificial nunca se le dijo que esto era Egipto. No se le indicó qué herramientas podrían haberse utilizado ni qué conclusión debía alcanzar. Su único trabajo era medir patrones y compararlos con miles de firmas de herramientas, antiguas y modernas, almacenadas en su base de datos. Procesó 847 cortes individuales. Para cada uno, midió la curva, el radio del arco y calculó el ángulo con el que la herramienta parecía penetrar en la piedra. Midió la profundidad, la separación entre cortes vecinos y la consistencia a lo largo de todo el campo de marcas. El tipo de trabajo minucioso que le consumiría años a un equipo humano de investigación. Y esto es precisamente lo que una máquina hace sin cansarse y sin desear una respuesta en particular. Un experto humano que entra en Asuán ya cree en el manual, espera martillos,
por eso tiende a ver martillos. La inteligencia artificial no cargaba con ese bagaje. Solo conocía formas, ángulos y profundidades, y los comparaba con todo lo que alguna vez había analizado. Luego se cargó el informe y un número destacó por encima de todo lo demás. En los 847 cortes distribuidos por distintos rincones de la cantera, la variación total resultó ser de tan solo 4.3%. Ese es el número que los dejó paralizados. En términos cotidianos, suena a casi nada. En términos de ingeniería, es algo cercano a lo inquietante. Incluso un maestro artesano que repite un mismo movimiento deriva. La mano sube un poco más, el ángulo cambia, la fuerza varía de golpe en golpe. Por eso, con buenas herramientas manuales modernas, una variación de entre 12 y 20% se considera completamente normal. Llegar al 22% no sorprende a nadie. Una persona no es una máquina. Y sin embargo, aquí había cientos de cortes repartidos por una cantera en pleno uso, separados apenas por un 4.3%. La inteligencia artificial señaló algo más que el espaciado. Los ángulos de entrada también eran llamativamente consistentes, como si el trayecto de cada golpe hubiera sido planificado de antemano y ejecutado con disciplina mecánica. Se parecía menos a la obra de un trabajador, o incluso a la de miles de ellos, y más a la de un sistema único que realizaba casi la misma acción cada vez. Ese fue el momento en que esto dejó de ser un tranquilo enigma arqueológico y se convirtió en una pregunta difícil sobre ingeniería. Si las manos humanas dejan entre 12 y 22% de variación y estas marcas muestran solo 4.3, ¿quién las hizo y qué utilizaron? Una vez que la inteligencia artificial terminó de medir, el siguiente paso resultó aún más revelador. El sistema tenía que determinar a qué herramientas se parecían más aquellas marcas. Las confrontó con miles de perfiles. Desde martillos de mano hasta implementos de la Edad del Bronce, pasando por las máquinas industriales más avanzadas que operan hoy en día. Primero puso a prueba la teoría de la piedra de percusión. El mismo obstáculo apareció de nuevo. Las marcas producidas por golpes son irregulares por naturaleza. La profundidad varía. Los ángulos varían con cada golpe. Los cortes de Asuán mostraban un espaciado casi uniforme y un patrón disciplinado que se repite, algo que el martilleo simplemente no puede producir. Entonces la máquina recurrió a herramientas modernas y 3 coincidencias ascendieron al primer puesto. La primera correspondía a cortadoras rotativas de diamante, herramientas con punta abrasiva de diamante que giran a gran velocidad mientras cortan la piedra, dejando marcas limpias y consistentes incluso en el granito. La segunda provenía de sistemas de chorro de agua, que esculpen la piedra mediante un chorro a alta presión cargado con partículas abrasivas, valorados por la precisión de sus cortes. La tercera, y para muchos la más inquietante, era el corte ultrasónico, donde una cuchilla vibra a una frecuencia por encima del umbral auditivo humano, produciendo resultados extraordinariamente precisos. Lo que distingue a las 3 del martillo no es solo la nitidez, es la repetibilidad. Una máquina no se cansa en el pase número 400, no cambia su agarre ni modifica su ángulo. Realiza el corte 800 exactamente igual que el primero. Y esa firma, esa uniformidad casi inhumana, era justamente lo que la inteligencia artificial seguía detectando en las marcas de Asuán. Luego, Grok AI publicó su puntuación de confianza y el ambiente volvió a quedarse en silencio. La coincidencia más cercana con las marcas de Asuán fue un proceso de corte rotativo industrial. Nivel de confianza, aproximadamente 94%. Tómate un momento con eso, y señaló algo más. A lo largo de cientos de cortes en distintas partes de la cantera,
El ángulo de entrada variaba en menos de 2 grados. Tantas marcas, en tantos lugares distintos, y la herramienta encontraba la piedra casi exactamente en el mismo ángulo en cada ocasión. Mantener ese tipo de consistencia a mano se considera prácticamente imposible. Aquí fue donde el suelo se abrió bajo los pies de los científicos. Porque las máquinas que más se asemejan a estas marcas, los sistemas rotativos de diamante, los chorros de agua a alta presión, los cortadores ultrasónicos, son todas creaciones de la era industrial moderna. No existe registro, fragmento ni rastro de semejante tecnología en el mundo que supuestamente construyó esta cantera. Por un lado está la historia, insistiendo en que solo existían herramientas de piedra simples. Por el otro, una inteligencia artificial afirmando que la evidencia parece ser el resultado de un proceso industrial controlado. La distancia entre esas dos afirmaciones es toda la historia y está a punto de hacerse más grande. Los pozos imposibles. Hay un detalle en Asuán que casi nadie se detiene a examinar, y honestamente, es la parte que debería quitarte el sueño. Dispersos por el yacimiento hay pozos profundos y estrechos que se hunden aproximadamente entre 9 y 15 metros en vertical, muchos con apenas entre 1 y 1,20 m de ancho en la boca. Desde arriba parecen simples agujeros. Pero en el momento en que estudias las paredes interiores, el panorama cambia por completo. En esas paredes se encuentran los mismos cortes curvos, uniformes y en espiral que aparecen en la cantera abierta de arriba. Igual profundidad, igual patrón, igual forma. Y eso es precisamente lo que perturba a quienes los estudian, porque piénsalo bien, si la teoría tradicional es correcta, y todo esto se logró golpeando con pesadas bolas de dolerita, un trabajador necesita espacio real para operar. Como mínimo entre 45 y 60 centímetros de holgura, para poder llevar el martillo hacia atrás y descargarlo con suficiente fuerza para romper el granito. Elimina ese arco y eliminas la velocidad. Una bola de dolerita apoyada contra el granito sin ningún impulso previo no hace prácticamente nada. Toda la teoría del martillo depende del momento lineal. Suprime el balanceo y suprimirás el método. Así que el pozo no es simplemente un espacio de trabajo incómodo. Es un lugar donde la única herramienta aceptada físicamente no puede cumplir su función. Y sin embargo, la tarea fue claramente llevada a cabo. Dentro de estos pozos apenas hay espacio para estar de pie, mucho menos para ejecutar un balanceo completo. Granito duro por todos lados, profundidad real, una estrechez agobiante, y aún así, las marcas en esas paredes son idénticas a los cortes de las zonas abiertas de arriba, realizadas aparentemente sin ninguna pérdida de control ni precisión. Cuando los datos de los pozos fueron introducidos en Grok AI, el sistema evaluó el ancho del espacio, el ángulo de los cortes, la dureza del granito y la holgura que exige el balanceo de un martillo. Luego llegó a una conclusión que llevó todo el debate más allá de donde nadie quería llevarlo. Clasificó la situación en la categoría de físicamente imposible debido a las limitaciones espaciales. Una herramienta que requiere un movimiento hacia atrás antes de golpear no podría haber funcionado en un espacio tan reducido. Pero un sistema que aplica fuerza vertical de manera directa y frontal, sin ningún retroceso previo, sí podría producir exactamente estos mismos cortes incluso en el rincón más estrecho. Y eso descarta silenciosamente el único método que los libros de texto insisten en que fue utilizado. Bajo el microscopio, todo lo analizado hasta ese momento había tenido que ver con la superficie de la piedra. El siguiente descubrimiento llegó al ir por debajo de ella. Cuando golpeas repetidamente una piedra dura con una herramienta pesada, la superficie se rompe. Los científicos lo llaman fracturación.
Los pequeños cristales interiores se agrietan en direcciones aleatorias. Los bordes se vuelven rugosos y pequeñas fisuras se extienden hacia el interior del material. Bajo aumento, el granito martillado parece un campo de batalla en miniatura. Todo astillas y líneas de tensión. Las marcas de Asuán no se parecían en absoluto a eso. Bajo la lente, los investigadores encontraron una superficie que no parecía rota en absoluto. Tenía el aspecto de haber sido cortada con precisión. En lenguaje técnico se denomina patrón de cizalladura, un límite nítido y deliberado entre la superficie cortada y la piedra intacta que la rodea. No parecía haber sido golpeada. Parecía como si algo hubiera separado pacientemente el material a lo largo de una línea elegida, y debajo del corte apenas había daño que penetrara en la piedra inferior. Si los martillos hubieran hecho esto, las grietas deberían extenderse hacia abajo. No había nada de ese tipo. Toda la fuerza parecía haberse aplicado en un punto exacto y en ningún otro lugar. Luego aparecieron las espirales. Bajo mayor aumento surgieron marcas giratorias extremadamente finas. Patrones tenues que sugerían que una herramienta giratoria había recorrido el granito mientras daba vueltas de forma continua en una sola dirección. En muestras extraídas de partes completamente distintas de la cantera, esas espirales seguían la misma orientación. Después de eso, los investigadores encontraron indicios de alteración térmica. Pequeñas zonas en las superficies cortadas que mostraban altas temperaturas concentradas, no el calor difuso que resulta de dos piedras frotándose entre sí, sino calor focalizado en un pequeño punto de contacto rotatorio. La huella característica de la fricción bajo una cuchilla giratoria a gran velocidad. Luego vinieron las partículas, granos microscópicos de corindón, que ocupa el 9 en la escala de Mohs y se utiliza hoy en día como abrasivo en discos de corte industriales, y en algunos puntos, estructuras de carbono que varios investigadores describieron como de forma similar al diamante. Cualquiera de esos detalles por separado se podría discutir. Combinados, dejan de parecer una coincidencia y empiezan a sonar como la descripción de una herramienta. Cuando todo se introdujo junto en Grok AI, las espirales, el cizallamiento limpio, la ausencia de daño profundo, el calor puntual, los granos abrasivos duros, la máquina devolvió una conclusión que encajaba con el resto de la historia de manera incómoda. Esto no era la firma de martillos ni de herramientas de la Edad del Bronce. La coincidencia más cercana era un proceso que hoy describiríamos como corte rotatorio abrasivo de diamante de grado industrial. Bajo la lente, el granito no había sido roto. Había sido mecanizado. La cronología invertida. Cuando los investigadores intentaron precisar la antigüedad de las marcas, el misterio no se aclaró. Se volvió más extraño. Dispersadas por partes de la cantera hay antiguas pinturas en ocre rojo. Y el detalle revelador es que están directamente encima de las marcas de corte. Ese orden importa. La piedra fue cortada primero y solo mucho después alguien pintó sobre ella. Cuando esas pinturas fueron fechadas, algunos investigadores sugirieron que podrían ser casi 2000 años más antiguas que la civilización dinástica temprana de Egipto. Si las pinturas son tan antiguas, los cortes que hay debajo deben ser aún más viejos, lo que nos lleva a lo que se conoce ampliamente como el período predinástico, una época en la que, según la historia convencional, solo pequeños grupos dispersos habitaban la región, equipados con las herramientas de piedra más simples imaginables. Aquí es donde resulta genuinamente difícil de asimilar. La inteligencia artificial comparó la geometría de los cortes con sus edades estimadas en lo que denominó un análisis de precisión temporal. El resultado, entregado con aproximadamente 91% de confianza, resultó completamente inverso. Cuanto más antiguo parecía un corte,
más preciso y uniforme era. Avanzando en el tiempo hacia el presente, los cortes se volvían más toscos y menos controlados. Las marcas que se creía eran las más antiguas lucían las más perfectas. Las más recientes parecían obra humana ordinaria. La inteligencia artificial analizó este patrón estadísticamente y, según el informe, la relación alcanzó el percentil 99 de significación estadística. Extremadamente improbable que fuera azar en el conjunto completo de datos. Toda civilización que conocemos mejora su tecnología con el tiempo. Los trabajos tempranos son toscos. Los posteriores son refinados. Asuán cuenta la historia opuesta. Lo más antiguo es lo más refinado, y la habilidad parece desvanecerse a medida que pasan los siglos, lo cual plantea una pregunta demasiado grande para asimilarla de golpe. ¿Y si las personas del principio ya sabían algo que quienes vinieron después terminaron olvidando? Al leer la piedra hasta este punto, el misterio era cómo la gente antigua cortaba el granito con tanta precisión. Pero la inteligencia artificial sacó a la luz algo que profundizó aún más la pregunta. Quien realizó estos cortes no parecía estar simplemente trabajando la superficie exterior. Parece que ya sabían qué había oculto dentro de la piedra antes de comenzar. El granito no es uniforme. En su interior corren distintas bandas de minerales, zonas más duras y venas de debilidad natural, donde la roca cede con mayor facilidad. Los ingenieros denominan a estas características límites de grano y zonas internas de debilidad. En las canteras modernas, los equipos utilizan escaneo por sonar, estudios del terreno y modelos geológicos por computadora para localizar estas particularidades y luego planifican sus trayectorias de corte siguiendo las líneas de menor resistencia. Muchos de los cortes antiguos en Asuán parecen seguir esas mismas zonas de debilidad natural, como si quien los hizo ya comprendiera qué partes de la piedra eran las más resistentes y dónde cedería con mayor facilidad, sin ningún equipo de escaneo disponible. Cortar granito con la máquina adecuada es un problema. Saber dónde cortar antes de empezar es algo completamente distinto. La superficie exterior de un bloque de granito no te dice casi nada sobre las venas y los límites de grano que se esconden a 30 centímetros de profundidad. Necesitamos instrumentos de penetración del suelo para poder verlos. Seguir esas líneas internas a mano, a ciegas, y dar con el camino de menor resistencia una y otra vez requeriría una suerte extraordinaria repetida cientos de veces seguidas, o algún método para leer el interior de una roca que no puedes ver. Cuando Grock EI comparó el mapeo de minerales en la superficie con las trayectorias de corte, encontró una relación real, concluyendo con aproximadamente un 88% de confianza que los caminos de corte parecen elegidos de acuerdo con la estructura interna de la piedra. Algunos investigadores han comenzado a llamarla la teoría de la lectura de la piedra. La idea de que estos constructores poseían algún método para comprender la arquitectura oculta de una roca antes de haberla tocado siquiera. Y si eso es cierto, surge de inmediato la siguiente pregunta inevitable. Si eran tan sofisticados, ¿por qué hay un enorme monumento inacabado abandonado en medio del yacimiento? El obelisco abandonado y las mismas marcas en todas partes. Hay un objeto en Asuán que hace que casi todo el mundo se haga la misma pregunta en el momento en que lo ve. Si el trabajo estaba saliendo tan bien, ¿por qué se detuvo? El obelisco inacabado, considerado el más grande jamás intentado, sigue unido a la roca madre donde fue tallado hace miles de años. Terminado, habría pesado más de 1000 toneladas. La arqueología convencional ofrece una respuesta ordenada. Una gran grieta apareció en la piedra durante los trabajos y el equipo lo abandonó. Bastante razonable, pero cuando los investigadores estudiaron el obelisco detenidamente, la respuesta dejó de encajar.
Las marcas de corte continúan más allá del punto donde corre la grieta. El trabajo parece haber continuado después de que la fractura ya se había formado. Si la grieta fuera realmente la razón por la que lo dejaron, las marcas deberían detenerse exactamente ahí. No lo hacen, y las marcas en este gigante inacabado son idénticas a las encontradas en el resto de Asuán. Los mismos arcos curvados, el mismo espaciado uniforme, la misma precisión. Incluso en las secciones inferiores, donde el espacio de trabajo se reduce a casi nada, la calidad no disminuye. Entonces, ¿qué detuvo realmente un proyecto de 1000 toneladas de manera tan repentina que nadie regresó jamás a terminarlo? La historia no ofrece una respuesta clara. Si este misterio se limitara a una sola cantera, podría archivarse como una curiosidad local. Pero no es así. Las mismas marcas aparecen en otros sitios antiguos repartidos por todo Egipto. Cuando el equipo cruzó los datos de Asuán con el complejo de Giza, específicamente con el templo del Valle de Cafra, una de las estructuras de granito más antiguas y desconcertantes del país, las mismas firmas microscópicas volvieron a aparecer. Bordes limpios, mínima fractura interna, tenues marcas curvas que sugieren una herramienta giratoria. La inteligencia artificial midió entonces directamente la diferencia entre los cortes de Giza y los de Asuán. La variación entre ambos sitios fue de menos de un 5%. Ubicaciones distintas, bloques diferentes y un método de corte prácticamente idéntico. Cuando Grok AI combinó el conjunto completo de datos de todo Egipto, alcanzó una conclusión con aproximadamente un 89% de confianza. Esto no parece ser la historia de un único lugar. En algún punto de la antigüedad más remota, la misma tecnología de corte estaba siendo utilizada en toda la región y luego simplemente desapareció. Un único taller especializado podría explicarse con cierta facilidad. Una generación afortunada de maestros talladores que transmitían su técnica entre unas pocas manos. Eso casi podría sostenerse como argumento. Pero la misma huella apareciendo a cientos de kilómetros de distancia, sobre piedra distinta, en yacimientos diferentes, con una variación inferior al 5%, no es un taller. Eso es un estándar. Ese tipo de consistencia solo se logra cuando una civilización entera comparte un mismo método y un mismo conjunto de herramientas. Y de alguna manera, ese estándar compartido desapareció del registro de forma tan absoluta que pasamos siglos insistiendo en que nunca había existido. El error más grande de todos. Entonces aquí estamos, plantados frente a una pregunta que se niega a cerrarse. Si los trabajos más antiguos son realmente los más avanzados, ¿qué le ocurre a la cómoda creencia de que la tecnología siempre avanza hacia adelante? Ese es el hilo del que todo el campo sigue tropezando. La teoría del martillo de piedra no supera la prueba una y otra vez. Nadie ha logrado reproducir marcas que coincidan con lo que realmente está tallado en esa cantera. El debate no se resuelve, y muchos especialistas se quedan llamativamente en silencio cuando se les presiona para obtener una respuesta clara. Quizás nuestra línea de tiempo está simplemente incompleta. Quizás hay un capítulo perdido que todavía no hemos encontrado. O quizás la respuesta es algo que aún no estamos del todo listos para decir en voz alta. Sea lo que sea, la piedra no nos está esperando para que la alcancemos. Las marcas siguen ahí. Ese 4.3% sigue ahí. Y ya no le está pidiendo respuestas a la historia. Se siente más como si las estuviera quitando en silencio. Un corte a la vez, desafiando a alguien a que finalmente lo note. Así que quiero escucharte. Después de todo lo que acabamos de recorrer juntos, ¿crees que esto es tecnología perdida? ¿Un error en la datación? ¿O algo para lo que todavía no tenemos nombre? Dímelo en los comentarios. Los leo todos,
y las teorías más fascinantes suelen venir de vosotros. Y si crees que la historia sigue ocultando mucho más de lo que revela, suscríbete y activa la campana para ser el primero en estar aquí cuando el próximo descubrimiento se niegue a quedarse enterrado.